esta es la ñonga de Don Juan, de Don Juan, de Don Juan. Con la reciente salida de Elden Ring Nick Train, una de las principales dudas que han surgido en la comunidad y fandom soulslero es si es canon dentro del universo principal de Elden Ring o qué tan canon es. Y la respuesta a eso se puede simplificar mucho como un tal vez no, con mayor posibilidad a que simplemente solo sea un no. Pero si nos intentamos explayar más en esta respuesta es donde encontraremos unos matices un tanto curiosos, ya que al final no termina de dar una solución al caso. Para comenzar, la principal razón de por qué la respuesta a si Night Ring no es canon dentro de Elden Ring, la tenemos en su comienzo, al principio del juego cuando la duquesa nos explica los sucesos más recientes que nos lleva al estado actual del mundo. Long, long ago, the lands between were visited by a great war. The Shattering, as it was known, destroyed order itself, drawing forth in time an abomination. Es muy directa explicando que al poco de suceder la devastación y por la misma causa que la noche llegara y los señores de la noche aparecieran. Tomando esto en consideración, el juego nos da a entender que esto no sucede en la línea principal directa de Elden Ring, sino que es una ramificación o línea del tiempo paralela donde por razones que aún no entendemos del todo bien más el suceso de la devastación provocaron que el grupo de sucesos cambiara abruptamente a como conocemos en la línea del tiempo original. En esta línea del tiempo alterna el mundo se devastó, válgame la redundancia, por el azote continuo de la noche, que provocó cambios de todo tipo, como por ejemplo que no hayan aparecido los sin luz, o que no sepamos qué les pasó a los semidioses o portadores de fragmento del Elden Ring. Pero ¿y por qué digo que la respuesta a si es canon o no es un tal vez no? Si con esto ya nos quedó claro que se trata de una línea temporal alterna y no la principal. Bueno, déjate cuento. La razón de por qué es confuso si eso no es canon reside en los finales del mismo juego, siendo dos finales que particularmente cambian o reintegran los sucesos de Elden Ring o así lo parece. Bifurcando aún más las líneas del tiempo del juego y creando dos escenarios donde Night Ring pudiera formar parte del universo principal. Por un lado el final de la reclusa, que es básicamente volver al pasado y desvivir a su propio hijo cuando era un bebé, ya que este es quien se convertiría en un futuro en Eolstorm, el Señor de la Noche, haciendo una suerte de paradoja temporal y abriendo la posibilidad que al hacer esto, cuando se dio la devastación no se haya provocado la noche y la línea de sucesos sería potencialmente la principal que todos conocemos. Y por otro lado está el final de la incógnita donde al desvanecerse la runa del Señor de la Noche al ser derrotado, esa versión de la mesa redonda y los azotes de la noche desaparecerían, dando lugar a una escena donde están las tierras intermedias tal como son en Elden Ring y a una figura oscura gigante que las vería de lejos y se alejaría. Siendo totalmente algo muy críptico e inexplicable directamente, pero podemos entender entre líneas que al derrotar al Señor de la Noche, logramos evitar que la noche misma afectara las tierras intermedias y que el curso de la historia fuera la de la línea principal original de Elden Ring. Entonces básicamente podemos resumir que directamente Night Ring no sucede ni en espacio porque esto sucede en Limbelt, otra región algo aparte de las tierras intermedias. Ni en tiempo porque se da a entender que la línea principal se ramificó en otras variedades de líneas temporales que a su vez deja la puerta abierta a que todo converja en algo parecido o directamente la línea del tiempo original. Sí, es innecesariamente confuso, y lo más probable es que nunca se nos dé una respuesta más directa o más entendible de lo que pasa aquí. A Miyazaki le encanta hacer esto en sus juegos, lo que en mi opinión más que aportarle muchas veces lo hace menos comprensible y esto le resta, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es nuestro reciclador de juegos favorito. De Don Juan, de Don Juan, de Don Juan, de Don Juan tiene su ñonga, esta es la ñonga de Don Juan, de Don Juan.